Queridos hermanos y hermanas, buenas noches a todos. En la Eucaristía que celebramos en esta asamblea se hace visible lo que hemos meditado ayer, la Iglesia, pueblo de Dios, convocada por el Señor que nos ha llamado por la fe, y que hacemos parte de este pueblo de Dios, pueblo de santos, de elegidos, que por el bautismo pasamos a ser lo que ayer se nos recordaba, ese pueblo de sacerdotes, profetas y reyes o profetas, ¿no? O pastores. Y entonces, cuando celebramos la Eucaristía en la Iglesia, se hace visible también lo que el Concilio Vaticano II habló de la Iglesia, cuerpo místico de Cristo. Por eso aquí todos somos el cuerpo de Cristo. Y bien que se manifiesta en la comunión, todos nosotros somos ese cuerpo visible de Cristo, cuerpo místico, que a veces no lo hemos profundizado en esa dimensión tan importante en nuestro caminar como Iglesia presente en medio del mundo. Este ejercicio de las asambleas que estamos llevando a cabo durante este tiempo nos ayuda a tomar conciencia de nuestra obligación como bautizados, pasar de un pueblo indiferente a un pueblo consciente de sus obligaciones, de no pueblo a pueblo y de pueblo adormecido a un pueblo consciente de sus obligaciones, de sus deberes, etc., pero también de sus derechos como pueblo de Dios. Y entonces, siendo conscientes de esto, ya no va a acontecer entre nosotros esta visión de decir, a veces a mí me hace sentir un poco incómodo, ¿no? Cuando algunos bautizados hablan de iglesia y en su concepción está solamente el obispo, los religiosos, las religiosas, los sacerdotes, etc. Y se refieren a la iglesia, pues, cuando todos los bautizados somos iglesia. Y si bien es cierto que el clero, que los sacerdotes, los diáconos, los obispos, tienen la responsabilidad de guiar al pueblo de Dios, la juventud, la hermosura de la Iglesia depende de todos los bautizados, de su capacidad de asumir responsabilidades, de ser responsable, de profundizar su fe, de manifestarse constantemente ahí donde está la Iglesia, en su parroquia, en su diócesis, etc. Entonces, la Iglesia somos todos los bautizados y no hay que tirar piedra en el techo de algunos nada más, sino decir, a ver, ¿qué hago yo para que mi Iglesia sea mejor? ¿Cuánto me comprometo? Y es verdad, estos días ustedes han sacado su tiempo para dedicarlo a la asamblea. Para algunos puede ser pérdida de tiempo, pero en esta pérdida de tiempo ganamos todos. Crecemos como iglesia, como pueblo de Dios, consciente de sus obligaciones. Hemos escuchado hoy el tema de la sinodalidad, que es la forma de ser de la iglesia. No es algo añadido, no es una casulla o algo que nos ponemos,
es la forma de ser de la Iglesia desde los inicios. No es algo que el Papa actual está inventando. El pobre no hace otra cosa que desempolvar aquello que ya estaba ahí. Es como cuando limpiamos un jarrón o lo que sea, ¿no? Que ya no brilla, Él lo está haciendo brillar, limpiando, para que nosotros tomemos conciencia de nuestro ser iglesia sinodal. Y entonces no es algo nuevo, sino es algo tan viejo como la iglesia. Necesitamos apropiarnos de esa dimensión sinodal de la iglesia para ser más fieles a Jesucristo. En la oración de nuestro plan pastoral decimos que queremos ser más fieles a Jesucristo, y la fidelidad a Jesús se da viviendo también la sinodalidad fundamental en nuestra iglesia local de la diócesis del Callao. Queridos hermanos y hermanas, varias veces me acuerdo haberles dicho que la iglesia del Callao no podrá caminar si todos nosotros no nos comprometemos en hacer realidad nuestro plan pastoral. No podemos ser una iglesia improvisada. Nuestros trabajos apostólicos no pueden ser improvisados. Tenemos siempre que programar, planificar, ¿no? Si queremos ser efectivos, si queremos responder a los retos que nos plantea la sociedad de hoy, tenemos que planificar. Y tenemos todos que empujar esta única barca que es la iglesia del Callao para que llegue a buen puerto. ¿Qué pasa si el decanato 1 no empuja la barca? Tira hacia un lado. No llegaremos a la meta, sino nos iremos por otro lado. Importante que cada decanato, cada parroquia se comprometa, y en esto tiene también, digamos, protagonismo los laicos y el párroco en primer lugar, de animar, acompañar a su comunidad parroquial para que sea fiel a Jesús. Como nos recuerda el Evangelio de hoy, no basta haber escuchado hablar de Jesús, ¿no? Sino es importante el encuentro con Él. El encuentro con Jesús transforma nuestra existencia, transforma la vida de la comunidad, transforma la vida de la parroquia y transforma el mundo. El encuentro con Jesús es mucho más que el haber oído hablar de Él, ¿no? Como nos dice el Evangelio de hoy. ¿Quién dice la gente que soy? Pregunta Jesús a los suyos. Nosotros también nos podemos quedar a ese nivel, ¿no? ¿Quién dice? Un profeta del Antiguo Testamento. Uno más que vino, no incide mucho, ¿no? Y quizás es un gran profeta como Elías, ¿no? O quizás es todavía más como Juan el Bautista, un gran profeta que puso su cabeza para ser cortada, pero de ahí no pasamos. Jesús, el encuentro con Jesús nos hace poner los pies en la tierra, nos hace tocar fondo y nos hace descubrir en nosotros realmente quién es Jesús para nosotros. No podemos, cuando uno pregunta quién es Jesús para ti,
a veces los jóvenes, los adultos responden lo que han leído en los libros o lo que en una estampita estuvo escrito, ¿no? Jesús es el amigo fiel. Jesús es el amigo que no falla. Jesús es mi Salvador, porque lo escuchó en la catequesis, ¿no? Jesús es el Mesías. En fin, podemos decir de todo. Jesús no se contenta con esa respuesta. Va todavía más. Si eso dicen de mí, ustedes que están cerca, que comparten mi pan, que viven conmigo, ¿quién soy yo para ustedes? Esa pregunta nos lanza hoy. Y yo les diría también, realmente, ¿quién es Jesús para la diócesis del Callao? ¿Quién es Jesús para ustedes, hermanos, hermanas de los EPAPs, agentes pastorales? ¿Quién es? Dependerá de la respuesta el grado de compromiso, de amor al trabajo apostólico que hacemos, a la iglesia, ese amor al proyecto de Jesús, al sueño de Dios, como se nos dijo ayer, ¿no? Ese sueño que tiene Dios para la humanidad depende de la calidad de respuesta que dé. ¿Quién es para mí? Y el rostro de la iglesia dependerá también de la calidad de respuesta que dé. Porque si para nosotros es un Mesías como soñaba el pueblo de Israel, entonces nuestra iglesia será también una iglesia que busca el éxito, ¿no? Y que quiere implantarse en medio del mundo, como sea, por cualquier camino. Pero si para nosotros es el Mesías, como lo confiesa Pedro, entonces será una iglesia servidora, una iglesia sinodal, el nuevo pueblo de Dios, ya no por la raza ni por la sangre que nos une, sino unidos por esa fe, por ese encuentro con Jesús que transforma nuestra existencia y nos hace soñar en su único proyecto, que es el reino. Y entonces nuestras energías, nuestros esfuerzos, no lo vamos a malgastar en otras cosas que en trabajar para que el reino de Dios acontezca. El reino de paz, de justicia, de fraternidad, comenzando por la base fundamental: reconocernos todos nosotros, hermanos, hermanas, humanos. Y sobre esa base se pondrá el hombre, la mujer de Dios, que pone algo más a su humanidad y que nos hace soñar en ese reino que tiene que acontecer en la historia. Y a eso consagraremos también nuestras energías, todas nuestras energías, para que el reino acontezca, para que Dios sea Dios en este mundo y para que lo dejemos ser a Él y no empañemos la presencia de Dios y que no caigamos en la tentación de tomar el lugar de Dios y colocarnos nosotros, sino el pueblo santo de Dios será también un pueblo humilde, un pueblo que se siente colaborador con el proyecto de Dios, con ese sueño de Dios para la humanidad, y que trabaja. No se ven los fundamentos de una casa. Los cristianos tenemos que trabajar
para que el mundo cambie sin esperar que nos hagan monumentos, sin esperar que nuestro nombre esté escrito en una columna. Tenemos que ser el cimiento, esas piedras sobre la cual Dios edifica su iglesia, como le dice a Pedro: Pedro, tú eres piedra, y sobre esa confesión de fe tuya y todo lo que vas a vivir como experiencia, sobre eso se edifica la iglesia, la piedra de la fe, la piedra del servicio, la piedra del martirio, la piedra de ese amor incondicional a Dios, la piedra de nuestro cansancio. Fíjense ustedes, esta semana me tocó todo asambleas, ¿no? Asamblea de los obispos, asamblea diocesana. Y seguro que ustedes también vienen de sus trabajos, de tantas cosas cansadas. Que nuestro cansancio sea esa piedra sobre el cual se edifique la diócesis del Callao, nuestra entrega, la cual le vamos a ofrecer hoy en el ofertorio a Dios, para que lo transforme en vida plena, en energía, y que cada día despertemos alegres por haber entregado al Señor lo mejor de nosotros para que el reino acontezca. Queridos hermanos y hermanas, no quiero hablar mucho porque si no se me van a dormir. Ya han escuchado bastante desde ayer, pero esta asamblea es también una práctica, un ejercicio de la escucha, ¿no? Escucha a Dios, escucha entre nosotros, escucha de los signos de los tiempos para poder discernir qué cosa Dios nos pide en el hoy. Que el Señor bendiga el esfuerzo de todos ustedes y el esfuerzo de comunión que hacemos como diócesis del Reino.